Y recientemente se conoció la noticia, pues, de que en esos vuelos habían llegado unos impresentables, uno, pues, que estaba acusado de haber golpeado y de haber robado en Nueva York y de haber golpeado a policías, y también se conoció que recientemente había llegado leíto oficial a Venezuela. Y por supuesto, cuando uno ve este tipo de noticias, a uno le causa más que molestia, le causa rabia para que la administración de Donald Trump, bueno, siga con su política de querer deportar inmigrantes, sobre todo venezolanos, lo cual está en todo su derecho, pues este país es de ellos. Pero entonces que por lo menos afinen el criterio y realmente envíen a la gente que tienen que enviar para la cárcel de El Salvador y no mandar gente inocente. Entonces aquí los inocentes a El Salvador, a esa cárcel, ahí con los pandilleros y con el poco delincuentes eso de la mala salvatrucha y para de contar. Y entonces para Venezuela, los verdaderos delincuentes que vinieron aquí a los Estados Unidos, que seguiremos haciendo lo que sea necesario para poder defender a los venezolanos de bien. Escúchese bien, a los venezolanos de bien, a los venezolanos que no vinieron a cometer delitos a los Estados Unidos, a los venezolanos que vinieron a poder entender el sistema y poder estar en armonía con el sistema. A eso buscaremos la manera de defenderlo, a eso buscaremos la manera de que puedan permanecer legalmente en los Estados Unidos. En ningún caso estamos defendiendo criminales, en ningún caso estamos defendiendo a miembros del Tren del Agua. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha dado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, el arepazo original, te recomendamos el arepazo original, ubicado en la 101-91 Los Huescos, la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, siguen los vuelos de deportación hacia Venezuela, de diferentes latitudes, desde México, desde Honduras, desde Panamá, desde los Estados Unidos. Y recientemente se conoció la noticia, pues, de que en esos vuelos habían llegado unos impresentables, uno, pues, que estaba acusado de haber golpeado y de haber robado en Nueva York y de haber golpeado a policías. Y también se conoció que recientemente había llegado leíto oficial a Venezuela. Y por supuesto, cuando uno ve este tipo de noticias, a uno le causa más que molestia, le causa rabia. Porque estos individuos, como el que golpeó a los policías de Nueva York y que ahí Diosdado Cabello lo recibió con los brazos abiertos, de broma no le dio un besito en el cachete, y al otro irresponsable del edito oficial, que también fue recibido en Venezuela, a esos eran los que habían de haber mandado para Guantánamo o para el SECOT en El Salvador. A esos delincuentes es a quien han debido enviar, y no a los que de una manera u otra se ha podido demostrar que no pertenecen al Tren del Agua y que tampoco son pandilleros ni habían cometido delito acá en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no agarrar a estos delincuentes, a estos innombrables, y enviarlos para el SECOT? El edito oficial merecía estar en el SECOT porque todo lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos con respecto a los venezolanos, en cierta forma, es responsabilidad de él, que volvió viral la forma como intentaba burlar el sistema, la forma como intentaba aprovecharse del sistema. Y, ta, y, tan, y fue tan impactante lo que hizo que los medios aquí en inglés, cadenas noticiosas como Fox y otras tantas en inglés, comenzaron a reportar los videos del delito oficial y de esta manera desprestigiar la comunidad venezolana. Después vino todo lo que fue el complemento con la presencia del Tren de Aragua y las actividades criminales en los Estados Unidos, pero fue Leito Oficial quien abrió esa puerta, quien abrió esa compuerta para que se comenzara a satanizar a la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. Entonces, si ya estaba identificado, porque más pruebas no pueden haber de todo lo que había grabado el Leito Oficial. ¿Por qué razón lo envían para Venezuela? ¿Por qué razón no lo mandaron para una casa en El Salvador? Entonces, ¿por qué si mandan gente inocente para El Salvador? Cosa que para mí no tiene ningún sentido, porque en Venezuela, lejos de recibir un castigo, lo que va a ser es premiado por la revolución. Igual que el delincuente ese que le dijo, no sabes lo que vivimos, patrón, a Diosdado. Cuando ellos lo que vinieron para acá fue a delinquir, a atentar en contra de todo el mundo,
y a cometer fechorías, porque eso fue lo que hicieron. Entonces estos individuos que cumplen con el patrón de delincuentes deberían haber sido enviados para la cárcel en El Salvador, no enviados para Venezuela. Y esperemos que esto sirva para que la administración de Donald Trump, bueno, siga con su política de querer deportar inmigrantes, sobre todo venezolanos, lo cual está en todo su derecho, porque este país es de ellos. Pero entonces que por lo menos afinen el criterio y realmente envíen a la gente que tienen que enviar para la cárcel de El Salvador y no mandar gente inocente. Entonces aquí los inocentes a El Salvador, a esa cárcel, ahí con los pandilleros y con el poco delincuentes eso de la mala salvatrucha y para de contar. Y entonces para Venezuela, los verdaderos delincuentes que vinieron aquí a los Estados Unidos a cometer fechorías, que vinieron aquí a atentar en contra de la seguridad de este país, que vinieron aquí a atentar en contra de la ciudadanía. Entonces, eso sí, esos que cometieron delitos, los mandan para Venezuela para que ellos, dados los premios, en vez de mandarlo para El Salvador. Eso desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y esperemos que esta situación que ha podido ser ampliamente visualizada por los medios de comunicación le permita a las autoridades locales pues hacer un escrutinio, hacer un análisis más detallado de las personas que están deteniendo y bueno, enviar a cada quien a su justa dimensión. A los criminales hay que mandarlos a las cárceles y a los que no han cometido delitos, bueno, si cometieron el delito de haber permanecido de manera ilegal en los Estados Unidos, bueno, eso sí, enviarlos para su país de origen, que en este caso es Venezuela, pero no tiene que ser al revés, porque pareciera que están premiando al delincuente, porque enviar a un delincuente para Venezuela como leíto oficial y como el otro bandido es premiarlo, porque en Venezuela no van a ser castigados. En Venezuela no les va a pasar absolutamente nada. Y mandar gente inocente a una cárcel en El Salvador, donde va a estar a merced de cualquier cantidad de pandilleros y de terroristas, pues evidentemente no deja un buen sabor, no deja una buena visión de lo que está ocurriendo en estos momentos. Así que esperemos que las autoridades migratorias revisen de manera más detallada y más minuciosa aquellos elementos que de una u otra forma eh, han cometido delitos en los Estados Unidos. Yo sé que me van a decir ahora, bueno, pero es que la ley de enemigos extranjeros fue parada. Sí, eso es verdad. Tiene un stop, lo pueden enviar para Guantánamo. Y si esos individuos cometieron delitos aquí, ¿por qué no pagan su condena dentro de los Estados Unidos? Sobre todo el que agredió a los policías, porque ese que agredió a los policías también había cometido unos robos aquí. Entonces, si fueron enjuiciados aquí, ¿por qué no pagaron su condena dentro del territorio norteamericano? ¿Qué es lo que debería hacer? Deberían de pagar su condena en territorio norteamericano. Una vez que cumplan su condena aquí, entonces comienza un proceso de ser enviado, en este caso, para Venezuela, que es de su país de origen. Entonces yo estoy completamente de acuerdo que a los criminales los enjuicien, que a los criminales los encierren, que a los criminales le apliquen todo el peso de la justicia. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo que cualquier individuo que sea miembro del Tren de Aragua, en vez de enviarlo para Venezuela, sea enviado a otro sitio donde pueda cumplir con su condena o sea enviado a los países donde han cometido delitos, como los tres o cuatro del Tren del Agua que participaron en el asesinato del teniente Ronald Ojeda y se encuentran en los Estados Unidos y los van a enviar a Chile para que enfrenten a la justicia. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con la protección a los criminales. Lo que no estoy de acuerdo es con la injusticia. Lo que no estoy de acuerdo es con el debido proceso. Lo que no estoy de acuerdo es con que la gente no tenga posibilidad de defenderse, sobre todo aquellas personas que no forman parte de una banda criminal o de esta organización terrorista llamada Tren del Agua. Entonces, bueno, como tienen un tatuaje o se parecen, los mandan para allá sin derecho a la legítima defensa. Mientras que los verdaderos delincuentes, pues los mandan para Venezuela para ser premiados por el responsable de todo esto, que es Nicolás Maduro y todo su gabinete de terroristas que tiene ahí en Venezuela. Porque eso es lo que son claramente y evidentemente. Y todo el lumpen y toda la basura que trataron de mezclar con la gente que había salido despavorida de Venezuela, pues ahora se la están regresando hacia su país de origen, en este caso es Venezuela. Entonces, bueno, vamos a ver qué más sucede en las próximas horas, sobre todo con las demandas que están pendientes con respecto al TPS y el paro humanitario, donde muchos venezolanos están atentos a lo que pueda ocurrir, atentos a lo que pueda pasar, porque evidentemente de eso depende pues su permanencia en los Estados Unidos o que sean deportados o que tengan que irse a otro país si no pueden permanecer legalmente en los Estados Unidos. Pero esperemos que en las próximas horas por lo menos haya una respuesta con respecto a estas dos acciones que se han introducido y que en ese tiempo, por supuesto, a las autoridades de inmigración les permita ser mucho más estudiosos de las personas que son detenidas en la ciudad venezolana y a los delincuentes, bueno, que le apliquen todo el peso de la ley, pero a las personas que son inocentes, que tienen algún tipo de estatus o que tienen algún tipo de protección, bueno, que le den la oportunidad
de poder defenderse de la forma correcta. Como quiera que sea, hay que entender, y eso lo digo a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, que este país no es de nosotros, los venezolanos, este país es de los norteamericanos y tienen el derecho de tomar las medidas que ellos consideren pertinentes. Y a los que hemos venido para acá y hemos tenido algún tipo de protección, y algunos han tenido protecciones temporales, tienen que entender que la protección es temporal y que, si bien es cierto, no estamos de acuerdo en terminarla de manera abrupta, también es una realidad que cada quien tiene la responsabilidad de buscar la manera de mantenerse legalmente en este país, y que seguiremos haciendo lo que sea necesario para poder defender a los venezolanos de bien. Escúchese bien, a los venezolanos de bien, a los venezolanos que no vinieron a cometer delitos a los Estados Unidos, a los venezolanos que vinieron a poder entender el sistema y poder estar en armonía con el sistema. A eso buscaremos la manera de defenderlo, a eso buscaremos la manera de que puedan permanecer legalmente en los Estados Unidos. En ningún caso estamos defendiendo criminales, en ningún caso estamos defendiendo a miembros del Tren del Agua, en ningún caso estamos defendiendo a nadie que haya venido para acá a perturbar no solo la tranquilidad de los norteamericanos, sino la tranquilidad de la comunidad venezolana, porque quien más ha recibido golpes con todo esto que está pasando es la comunidad venezolana, que ahora ha sido estigmatizada como una comunidad que forma parte de estas pandillas o que forman parte de esta organización criminal llamada Tren de Aragua, y que tanto daño le ha hecho a la comunidad aquí dentro de los Estados Unidos y a la estigmatización criminal por parte de los propios norteamericanos. Esto ha sido todo por hoy. En contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Contrapoder3.0, el canal de la derecha en YouTube. Les recuerdo que este programa es retransmitido en mi canal de José Antonio Colina. Hasta una próxima entrega.